Estamos ya con el doctor Mario Castillo Freire, que nos acompaña aquí en Redes y Poder. Mario, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Yo te pediría, para comenzar, tu visión de lo que está pasando en el mundo, digamos, de la política nacional en este momento. Tú tienes una labor de docencia en el campo del derecho. Has escrito muchos libros sobre el tema de los procesos y procedimientos, pero también estás en el análisis político y también eres parte de una comisión consultiva de un partido político que es el PPC. ¿No? El PPC no tuvo una suerte buena en la elección última, pero ha puesto a una de sus delfinas o delfines dentro del gabinete, que es Marisol Perestello. Ella va a estar el día jueves frente a la representación nacional para pedirle voto de investidura también junto con Fernando Zavala. ¿Cómo ves, para comenzar, esa, digamos, pica en Flandes, como se dice, de Marisol Perestello en el gabinete de Fernando Zavala? Bueno, Marisol es una persona de lujo, ¿no? En realidad es una ministra de Justicia de primerísima línea, que en realidad a todos quienes la conocemos nos da muchísimo gusto que haya sido designada como ministra por Kuczynski, ¿no? Ahora, claro, la designación de ella es una designación a título personal, no es una designación que tenga que ver con una representación, digamos, del partido. O sea, pero, esto no es el PPC que está en cogobierno con el partido de Kuczynski. No, además qué pretensión también sería la nuestra, digamos, de algo así, ¿no? Pero es un reconocimiento a los méritos personales de Marisol y a su trayectoria como congresista, una trayectoria y a una amistad, ¿no?, que ella ha sabido, digamos, conservar con Pedro Pablo, dada la primera campaña del 2011, donde ella fue candidata a la segunda vicepresidencia. Exacto, eso es esa lo que... fórmula presidencial con Máximo Román también, ¿no es cierto? Eso es lo que no hay que olvidar, ¿no? Ella fue candidata a la segunda vicepresidencia. Y fue congresista de Pedro Pablo. Exactamente. Lo que ocurre es que, lógicamente, este fue un proyecto armado en función fundamentalmente a los partidos políticos que apoyaban la candidatura de Kuczynski hace 5 años. Y no mantuvo una cohesión con Pedro Pablo Kuczynski dentro de una bancada parlamentaria determinada, sino que fueron los partidos los que sostuvieron esa cohesión, Alianza por el Progreso y el PPC. Pero, sin duda, es una amistad que se remonta a esos años, ¿no? Bueno, y entonces, ¿tú crees que esta, digamos, colaboración de Marisol Perestello va a ser determinante? Porque la labor de un ministro de Justicia, ¿cuál es, Mario? Tú eres abogado muy conocido. Ministro de Justicia, ¿qué cosa hace un ministro de Justicia? Felipe Osterling, quien fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de la UNDE, siempre decía a todos con quienes conversaba el tema: el ministro de Justicia es el asesor jurídico del presidente de la República. O sea, más allá de cualquier otro asesor jurídico que pueda tener, el primer asesor jurídico y por excelencia el presidente es el ministro de Justicia. O sea, es la persona a quien tiene que voltear la mirada y decirle: oye, ¿esto qué hay? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hacemos en esta materia jurídica? O sea, de lo que tú señalas, deducimos o podemos deducir que las 3 intervenciones públicas de Pedro Pablo han sido motivo de un jalón de orejas entonces de la ministra de Justicia. La primera, cuando decía: marcharemos al Congreso con los trabajadores de Doberran pidiendo una ley que da la impresión que fuera una ley en nombre de Doberran, lo cual tiene, digamos, alguna objeción que lo señala la Constitución. La segunda, diciendo: vamos a jalarnos a unos congresistas fujimoristas porque hay ahí una serie de problemas. O la tercera, cuando dijo: poquito contrabando, vamos a tener que soportar, o bueno, en fin, tendremos que mirarlo de una manera bastante más alegre y extendida. Digamos que estas 3 expresiones, que tienen un efecto jurídico complejo y delicado, claro, por supuesto, deben haber sido entonces motivo de una opinión jurídica de la asesora, que es la ministra, por lo menos, se supone en teoría. Bueno, es difícil saberlo, ¿no? En claro. Principio, creo que la primera de las cuestiones que has mencionado todavía era antes de asumir el gobierno, no recuerdo, ¿no? No recuerdo exactamente. Yo no sé si haya tenido intervención. Lo que sí estoy seguro es que no debe haber habido consejo previo en ese sentido. Si después ha habido un consejo para que se rectifique, seguramente lo ha habido, ¿no? Pero los 3 temas son, ¿no?, digamos, asuntos que merecen cierta consideración jurídica. Lo que ocurre es que el presidente de la República, como primer dignatario, debe ser muy cauto con las cosas que diga. Ya pasó la campaña electoral, yo sé que el presidente tiene un estilo determinado, pero, digamos, este tipo de expresiones terminan siendo un boomerang, porque van creando en la opinión pública, en el imaginario público, un personaje que no es estrictamente
ceñido a los estándares que debe tener. Que no es un jefe de Estado. Que no es un jefe de Estado, ¿no? Es decir, debe cuidar mucho esos actos que pueden ser graciosos algunos, no el de jalarse en los congresistas de la oposición, que ese no es un acto gracioso, pero digamos, algunos pueden llamar la atención de la opinión pública, incluso merecer el aplauso o la risa. Pero yo no sé si un presidente deba tratar de que sus actos merezcan risa. Debe tratar de que sus actos merezcan aprobación, respaldo y El ser respeto, vistos, ¿no? como actos serios. 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 Porque el presidente es el presidente de todos los peruanos, un presidente que debe tener actos serios, que deban ser reconocidos en el tiempo como tales. Ahora, hay un tema interesante en la encuesta que publica hoy Perú 21, en el sentido siguiente, ¿no? El hombre más poderoso es Pedro Pablo Kuczynski con un 55%. Está muy bien, es presidente de la República. Normalmente los presidentes de la República han sido personas muy poderosas. Y sobre todo en el primer año, cuando recién han ganado la elección, ya están al poder, ¿no es cierto? Pero lo interesante es dos temas, ¿no? Uno, el crecimiento de, digamos, el poder congresal, que pasa de 25 a 38% de poder. Y el segundo tema que me llama la atención es la credibilidad de Keiko Fujimori, que pasa también de veintitantos o de 15, creo, 14 a 22%. O sea, ella es la política en el Perú que tiene más credibilidad. ¿Qué opinión te merece estas cifras que hoy publica Perú 21? Bueno, en primer lugar, en relación al presidente, es la constatación de todo presidente como personaje más poderoso iniciando su gobierno. Eso no, digamos, no me resulta una novedad. No me resulta ninguna novedad. En relación al porcentaje de Keiko Fujimori, yo sí creo que Keiko Fujimori y evidentemente su partido y su bancada van a jugar pues un rol muy importante, ¿no? Es decir, cuando se gana en el caso de Kuczynski y se pierde en el caso de Keiko Fujimori por porcentajes tan pequeños, Ajá. digamos, es evidente que se tiene la aprobación o el apoyo de la mitad de un país, y eso te da mucho poder. Si ese poder se traduce en una bancada con 73 parlamentarios o congresistas, bueno, eso subraya aún más esa situación. Y en relación al tema del poder del Congreso, claro, cuando la mayoría parlamentaria responde al poder político en el poder ejecutivo, pues no tiene tanto poder en la medida que las relaciones de coordinación con quien debe ser seguramente por tradición en el Perú, además el jefe del partido que está sentado en Palacio de Gobierno, no implica mucho margen de acción para el Congreso. Pero cuando la bancada parlamentaria con 73 congresistas es del partido de oposición, tiene juego propio y distinto del Ejecutivo, de tal manera que ahí están las cifras reflejadas en la encuesta. Pero ahí hay un asunto interesante para que nuevamente pido tu comentario. Es el siguiente, ¿no? Tampoco los 73, tampoco la mayoría, pueden abusar de ese poder. Y entonces se presenta un hecho, sin duda, que merece una mirada política distinta como ha sido la historia del Perú en estos momentos. Siempre hemos tenido a un presidente de Consejo de Ministros que llegaba con un discurso para ser prácticamente santificado ya, porque tenía una mayoría o había acomodado sus fichas para tener. Ahora, acomodando todo, no llega. Sí, no. No llega porque necesita 66 votos que no tiene. Tiene 73 en contra. O sea, no puede hacer nada si no tiene que esperar que la oposición a la que derrotó le apruebe y le dé la investidura. Entonces, el discurso y el generar de ambas partes, pero me centro en el fujimorismo, necesita tampoco abusar del tema, porque si se les pasa la mano, ese 22% de Keiko se convierte en 5% también. Y la sensación de abuso va a ser tremenda en las calles. O sea, no se puede tampoco poner en el otro lado. Yo creo que esto, tu pregunta es muy buena porque me da pie a decir lo siguiente, mira. Yo creo que esto da una tremenda responsabilidad al Ejecutivo de andar con muchísimo cuidado. Por ejemplo, toda esta etapa, la etapa previa al día de la presentación en el Congreso, es una etapa en la cual en general los ministros se han manejado muy bien. Los futuros ministros y luego designados y ya juramentados como ministros se han manejado muy bien. No es posible que esta mayoría parlamentaria o cualquier otra mayoría parlamentaria le niegue ese voto de confianza a este gabinete por una razón muy sencilla. No han hecho nada malo en este periodo, de tal manera que sería suicida no dárselo. Yo no niego que en lo más íntimo de mucha gente
de la oposición haya las ganas de no darle ningún voto, por supuesto, claro, se han ganado las elecciones por unos pocos miles de votos y todo lo que pasó en la campaña. Pero ese no es el tema es que no le puedo negar la confianza, y ahí está el tema. Ahí está la primera prueba. ¿Por qué no te la puedo negar? Porque no has hecho nada para que te la niegue. ¿Por qué no puedo utilizar un lenguaje duro contra el gobierno? Porque no hay nada que haya hecho que se gane ese lenguaje duro. Ahí viene el tema que decía. La responsabilidad del Ejecutivo va a ir como contracara de la misma moneda, como cara y sello de la misma moneda, con la responsabilidad del Congreso. Es decir, ese peso y contrapeso se va a ver como nunca antes se ha visto en las últimas décadas en el Perú, porque el exceso de uno dará pie a la acción del otro. Y el exceso de los congresistas dará pie precisamente a su propio descrédito. De tal manera que están amarrados. Por ahora están amarrados. Y tienen que seguirse cuidando mucho en el Ejecutivo, porque claro, si al primer desliz, cuando haya carne, digamos, que comer y que morder, la van a morder sin ninguna duda. Lo que pasa es que no hay carne todavía. Claro, y esto nos pone en un escenario para todos los que estamos, digamos, haciendo medios o opinión pública, ¿no? De una enorme comprensión del momento político, ¿no? Necesitamos altura en el debate. Realmente no hay espacio, pues, para la diatriba, porque la diatriba te va a conducir al barranco. O sea, no te vas a librar del barranco. Y cuanto más técnico te comportes y más serio te comportes en la propuesta, va a ser mejor para el país. Y lo que todos queremos es que las cosas se hagan. Nosotros queremos soluciones, al final de cuentas, a los problemas. A nadie le importa la bronca. Ahora, ¿qué papel, digamos, cuál debería ser el tenor del discurso de Zabala? Si Zabala nos está viendo, yo sé que veré si podría, para terminar la entrevista contigo, Mario, si nos pudiera escuchar Fernando Zabala en este momento y diría, a ver, Mario, dame una mano, dime, ¿cómo debería ser, digamos, el tenor de mi presentación? No la parte técnica, porque no la conocemos, pero sí, digamos, la parte política de la que podemos opinar un poco. ¿Cómo debería ser ese tenor para Fernando Zabala? Bueno, yo creo que la parte política debe ser una parte absolutamente convocante, ¿no? O sea, Zabala debe continuar, debe seguir jalando el hilo del presidente Kuczynski, el mensaje del 28 de julio, seguir convocando, seguir apostando por aquellos puntos comunes. O sea, ahora conversabas, por ejemplo, con Víctor Andrés García Belaúnde sobre puntos que tenían en común, ¿no? Los planteamientos del gobierno y los planteamientos que había hecho el candidato Barrenechea. Bueno, lo mismo con otras fuerzas políticas. O sea, si uno hiciera una especie de plantilla de aquellos temas que en seguridad, que aquellos temas en otros temas de educación, asuntos energéticos, han propuesto las diversas fuerzas políticas, incluso fundamentalmente el fujimorismo, uno puede encontrar grandes puntos de coincidencia, ¿no es cierto? Entonces, esos grandes puntos de coincidencia yo creo que harían inevitablemente que esa adhesión sea una adhesión mucho más natural y mucho más vistosa. ¿Por qué? Porque estoy tendiendo una rama, estoy alcanzando una rama de olivo a mi oponente en la medida que le estoy diciendo, mira, no solo te pido que me apoyes por lo que yo estoy proponiendo, sino que parte de lo que estoy proponiendo es parte de lo que tú has propuesto y que yo recojo porque es bueno. O sea, más inteligencia y más capacidad para poder mirar la cosa política en una dimensión nacional, amplia, alta, alturada, grande, ¿no es cierto? Exactamente. No en la pequeñez y no en mirar cómo voy a conseguir un intercambio de palabras, sino en otro lado, en otra dimensión, digamos. Y yo creo que la gente va a seguir apreciando, como viene apreciando, de manera muy positiva, que los actores políticos hasta este momento, son pocos días de gobierno, pero ya bastantes de las elecciones, en estos días de gobierno, que los actores políticos se sigan comportando así. Realmente, si el asunto sigue así, sería para nuestro país un lujo. ¿El que más ataca va a ser el que va a perder? Es que claro, atacar cuando no hay motivo para atacar te hace perder. El tema del gobierno es no dar ningún motivo en lo sucesivo para que se le ataque, o dar los menores motivos, porque no hay ninguna duda que el primero de los ministros que cometa un error grave, un tema grave frente a la oposición y la opinión pública, ese ministro es censurado. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque seguramente se lo merece y no lo van a pasar por agua tibia. Porque tienen las votos para que se vaya Por así. supuesto, inmediatamente. Claro. Así que eso significa que tendrán que tener mucho más cuidado, como lo vienen teniendo. Bien, Mario, te agradezco mucho por tu presencia esta noche. Como siempre, un gusto verte. Mucho éxito en tus cosas.
Gracias. Bien, amigos, seguimos en el programa. Nosotros tenemos otra entrevista pactada con ustedes que tiene que ver con el asunto de la natación. Miren, ustedes han visto un despliegue fantástico en las Olimpiadas. Ustedes han estado presentes viendo a este campeón, Michael Phelps, en un esfuerzo sobrehumano, ganando medalla tras medalla, tras medalla y tras medalla. Creo que tiene 23 o en total 24 o 25 medallas entre las de oro y las de plata. Es una cosa fantástica. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo? Ahí tenemos unas imágenes. Tenemos unas imágenes que nos muestran algunas de las competencias del señor Michael Phelps. Bueno, este norteamericano ha logrado algo impresionante, pero el fruto del esfuerzo de este señor, de este joven, empieza muy joven, empieza muy chiquito, empieza primero con una serie de dificultades, y estas dificultades hacen que algunas de las personas que lo conocieron de niño le dijeran que era un negado y prácticamente un fracasado. De esa condición y de esa situación, este muchacho se logra reponer, y después de esa reposición, su madre y otras personas se encargan de decirle que más bien él sí puede ser un campeón mundial y sí puede elevarse sobre esos problemas y salir adelante, y se convierte en lo que hoy vemos: un esfuerzo enorme, un ejemplo fantástico y el pie interesante para hablar con un campeón de los nuestros, un campeón aquí en el Perú. Y tenemos el enorme gusto de tener entre nosotros como invitado esta noche a José Neumann, un joven nadador peruano que es campeón nacional y con quien vamos a tener la siguiente entrevista. José, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ti por invitarme. José, ¿tú qué edad tienes para que la gente se ubique en cuál es tu, digamos, edad en este momento? Yo tengo 18 años, ya los cumplí hace 6 meses. ¿Ya? ¿Y vienes entrenando qué tiempo diariamente, más o menos, en los últimos meses, digamos? Claro, yo entreno alrededor de 50 kilómetros a la semana. Eso es 3 entrenamientos en la mañana, lunes, miércoles y viernes, y después de lunes a viernes de 4 a 8. Ya. Y luego termino con los sábados de 8 a 12. Ya. ¿Y este esfuerzo que tú haces todos los días, es todos los días o es lunes a viernes? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. Ya. Este esfuerzo te ha permitido a ti, y por tu habilidad, ser campeón nacional de natación. Claro, de todas maneras, fue un esfuerzo súper complicado. ¿Y tú en qué, digamos, disciplinas son las que destacas más? ¿Es como Phelps también más o menos 200? ¿Cuál es, digamos, tu categoría? Yo me he especializado bastante en la prueba que es 200 espalda y 100 espalda. ¿Es como el mismo mito campeón? No. ¿Más o menos? No. No, Phelps nada, lo que es mariposa y combinado. Mariposa y combinado. Entonces tú estás de todas maneras en esas disciplinas que me dices que son espalda, ¿sí? Espalda nomás. Ya, esa es tu categoría. Claro. En eso eres campeón. Sí. Bueno, ¿y cómo has visto el desempeño de Michael Phelps? ¿Cuál es la reflexión cuando tú tienes hoy 18 años recién cumplidos y ves a una persona que tiene el desempeño que ha tenido este campeón olímpico? Claro, Phelps ahorita acaba de ganar su medalla número 28. Es un gran ídolo mío, yo lo aprecio bastante. Él tuvo muchísimas dificultades, estuvo suspendido casi 2 años por manejar ebrio. O sea, de todas maneras lo aprecio un montón. Uh-huh. Bueno, pero él ha logrado también hacer una serie de trabajos sobresalientes en el campo de la natación, porque tener ¿cuántas? ¿23 medallas tiene o 25? 23 de oro. 23 de oro. Y Sí. encima tiene una de plata. Tiene También, ¿no? En esta 3 Olimpiada. de plata y 2 de bronce. Claro, una cantidad de medallas impresionante. Ahora, en el Perú, digamos, ¿cómo ves tú la natación en el Perú? ¿Por qué nosotros no podemos tener a un Michael Phelps todavía? ¿O cómo te proyectas tú en función de ese, digamos, ejemplo tan interesante del este norteamericano? De todas maneras es la falta de apoyo que tenemos. Es muy poca el apoyo que nos dan las empresas privadas y el gobierno. Uh-huh. Además de eso, tenemos muy poca infraestructura de natación. Yo me entreno en el Club Regatas Lima, que gracias a Dios tenemos una piscina de 50 metros y un gimnasio nuevo. Uh-huh. Pero hay muchas personas que no tienen un gimnasio, no tienen una piscina olímpica donde entrenar. Además de eso, se centraliza mucho en Lima. Los nacionales, los regionales, todo es en Lima. Me gustaría mucho que en las provincias haya más competición. Y no hay infraestructura, pues. Claro, no hay Piscinas infraestructura. profesionales de un nivel de 50 metros no existen así nomás. Claro. Ya, entonces, vamos a ver. La vamos a última tratar... que hicieron fue en Trujillo, la de 50 metros, el Mansiche, para los bolivarianos del 2013. Uh-huh. Y después creo que ahí quedaron. Ya, o sea que, vamos a ver, si en este programa es de política también, o también, digamos,
de redes y poder. Pero en todo caso, si nos está viendo Zavala, que es el primer ministro y va a ser el día jueves, seguramente investido con el voto, y él pensaría, bueno, ¿qué cosa le puedo dar al deporte, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer para conectarme con los chicos, de repente conseguir un Michael Phelps o iniciar el proceso? Bueno, ¿qué le dirías tú que debe hacer Zavala? Bueno, primero, para conseguir un Michael Phelps es un trabajo a largo plazo, ya que Michael Phelps es una persona de 1 en 1.000.000. O sea, es un trabajo que si se comienza ahora, tienes que enfocarte por 20 años, 30 años hasta conseguir un deportista de ese nivel. Me gustaría que se trabaje mucho en los atletas, porque, bueno, no solo por mí, sino por parte de muchísimos atletas. Estamos esperando unos Panamericanos para el 2019 y parece que estamos tarde. Estamos tarde. Sí. O sea, no hay, digamos, nivel competitivo para el Panamericano acá. Claro, el nivel es muy bajo. Una comparación que vi fue Colombia mandó 250, o sea, en los Panamericanos de Toronto, el año pasado. Colombia mandó 259 deportistas y consiguieron 72 medallas. ¿Perú cuántos va a poner? Perú en ese Panamericano mandaron 158, ganaron 3 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce, me parece. Poco, que ¿no? es La comparación bien, y el claro. porcentaje es poquitísimo. Y para este evento que va a ser en Lima, De todas maneras tenemos lo que es la localidad, hay más cupos, se abren más cupos, pero no sé si tengamos el nivel. O sea, ¿tú vas a participar? Me encantaría participar. ¿Estás compitiendo, estás haciendo tus marcas para lograr eso? Eso es lo que apunto, de todas maneras. ¿Por qué el deporte es tan importante en la vida de una persona? Tú tienes 18 años. ¿Cuánta gente te puede ver en este programa? Seguramente mucho más en las redes sociales también nos verán. Entonces, si tú haces una reflexión en tu vida, eres un tipo joven, pero igual vale la reflexión porque estás encaminado a una zona de deporte, estás acostumbrado. ¿Hace cuántos años nadas tú? Desde que tenía 10 años aproximadamente. O sea, tienes 8 años metido en el agua haciendo esta rutina intensa todo el tiempo. Claro. Eso te tiene que dar algún tipo de, Sí. digamos, característica. Me dio demasiada disciplina cuando la necesité en el colegio. En mi familia era un loquito así. He mejorado bastante. Eso ya no eres tan loquito. No, ahora soy una persona común y corriente. Bueno, ahora tú, ¿cómo vas a hacer para proyectar? O sea, ¿qué te da el deporte? ¿Por qué es una, digamos, interesante disciplina? ¿Qué tipo de formación te puede entregar? Y si nos ven jóvenes aquí, ¿qué les puedes recomendar con respecto a la natación, que es el deporte que tú practicas? Bueno, la natación es un deporte bien complicado que demanda muchísimo tiempo, pero al momento de nadar te da una alegría incomparable. O sea, yo he hecho fútbol, he hecho rugby, he hecho tenis, he hecho un montón de deportes. Y si tuviera que escoger, o sea, en el momento que tuve que escoger me quedé con la natación, porque me dejaba unas experiencias bonitas. Tu equipo siempre te anima, o sea, no cambiaría mi equipo por nada. O sea, tú tienes un equipo que son los que tu entrenador y la gente que nada contigo. Claro. Los que son parejas en las postas o los que están contigo entrenando. O sea, son parte de una nueva familia que tú haces en realidad. Se puede decir que sí. Bueno, entonces, ¿qué le podríamos recomendar a los jóvenes que están pensando buscar un deporte o no? O que se han cansado de nadar, porque también hay gente que dice, ya no puedo más, me cansé. Que sigan buscando, que encuentren algo que en serio los apasione y que ahí se queden y sigan con eso hasta el final. Y si nos ve Pedro Pablo Kuczynski, él tiene amigos con seguramente muchos deseos de poder apoyar al deporte y seguramente con recursos para poder hacerlo. ¿Un nadador como tú necesita auspiciadores? ¿Es así? Sí, de todas maneras. O sea, el apoyo que recibimos por parte del IPE es casi el sueldo mínimo, entonces no nos... ¿Cómo que el sueldo mínimo? El sueldo mínimo son 800 soles más o menos. O sea, ¿qué? 800 al mes te da el IPD para nadar. Sí. Pero O eso sea, alcanza para poco, en realidad. Podrá hacer mucho para ciertas personas, pero para un deporte que quiere ser competitivo o llegar al mundial, Claro. 800 son pues $200, $250. ¿Y eso para qué alcanza? Con decirte que la ropa de baño de natación te cuesta $400. Solamente la ropa de baño. competencia, claro. Ya, la de competencia. Bueno, ¿y para qué entregas tu apoyo económico? ¿Para qué tipo de...? Para tener mejores profesores, para poder tener una mejor rutina, más alimentación, mejores técnicas, Claro. viajar al extranjero, competir más, ¿eso Para es? viajar, quiero ir al mundial que se viene en Canadá, que es a fines de diciembre, que estaba entrenando para eso. O sea, me encantaría Y eso debe poder costar irme. un buen billete, porque De es el todas pasaje, la maneras. estadía, el entrenamiento y la facilidad. Eso no es una cosa barata. Sí. Muy bien. Bueno, o sea que tú sí crees que podemos tener un Michael Phelps pronto. No diría que tan pronto, pero lo vamos a tener. ¿Y tú cómo vas a hacer para darnos esa alegría a los peruanos? Me estoy entrenando como nunca. Creo que de acá a las próximas competencias voy a sorprender muchísimo. O sea, José Neumann estará por lo menos en algún podio para
el Panamericano, que va a ser en Lima pronto. De todas maneras. Muy bien, gracias por tu tiempo, José, muy amable por acompañarnos en gracias a Redes ti. y Poder. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Hemos tenido de política, hemos tenido de congreso, hemos tenido de análisis y sobre todo de deporte. Ahora que estamos en el tema olímpico, qué interesante escuchar a un joven que nos dé siempre ese entusiasmo que nunca hay que perder en nada. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder. Muy buenas noches.